El pasado 20 de septiembre tuvimos un seminario aquí en el Colegio de México al cual invitamos a participar a 4 embajadores europeos. Estuvo por la parte de Francia la embajadora Maryse Bossier, por la parte de Alemania el embajador Viktor Elbling, por parte de Polonia vino el encargado de asuntos políticos y de prensa Paweł Woźny, y también vino el representante de la delegación de la Unión Europea en México, el embajador Andrew Stanley. La idea era que nos hablaran de las distintas posturas que se presentan en Europa frente al conflicto sirio. Los europeos están cerca de Siria, es su vecindad, y ciertamente esta es una crisis que les ha pegado en distintos frentes. Por un lado, por el frente de seguridad, qué hacer con el conflicto, qué hacer, cuáles son las distintas posturas nacionales y de la Unión Europea en su conjunto frente a la guerra civil que se viene desarrollando ya desde hace 5 años. Y por otro lado también qué hacer frente al problema de los refugiados, que especialmente desde 2015 se volvió un problema muy agudo que ha azotado a los países europeos y que ha requerido pues una serie de medidas, sobre todo en el manejo de la frontera común y de las fronteras internas de la Unión Europea. La idea era que nos expresaran la pluralidad de voces que existen en Europa. Porque si bien casi todos los países, los gobiernos europeos tienen una posición común frente a este conflicto, existen también diferentes matices, diferentes énfasis, porque no a todos les afecta de la misma manera este conflicto. Todos hicieron énfasis en la tragedia humanitaria que se está desarrollando en Siria y en el mar a la hora de cruzar para llegar por la ruta de los Balcanes a la Unión Europea. También todos hicieron énfasis en que hay que buscar una solución política al conflicto. La idea sería sobre todo que hubiera primero un cese al fuego, que hubiera después un diálogo de todas las partes, que hubiera también pues después un proceso de reconstrucción en el cual los países europeos podrían participar. Hasta ahí digamos que hay una visión común. Hay también, me parece, que se desprendió una preocupación común por el desafío que ha representado el asunto de los refugiados para la construcción europea, particularmente para el espacio Schengen. Todos dijeron que hay que protegerlo y que hay que cuidarlo porque este espacio Schengen, que es básicamente que no existen fronteras entre los Estados miembros de la Unión Europea, pues se ve afectado por este flujo desordenado de migrantes, algunos como refugiados, otros como migrantes económicos, que pues ha puesto un gran peso sobre un sistema que no estaba construido para una crisis de esta magnitud. A todos les preocupa. Hay también una preocupación por reforzar la frontera externa de la Unión Europea, por apoyar al guardacostas, por ayudar a los países en los cuales llegan a la Unión Europea estos migrantes, en este caso es sobre todo Grecia, pero también salió muy claramente a la luz la diferencia que existe con este proyecto de establecer cuotas para repartir a los migrantes. Y aquí es donde me gustaría entrar al tema de las diferencias que hay entre los distintos miembros de la Unión Europea. No es lo mismo el problema migratorio para un país como Alemania, que ha recibido solo en 2015 a más de 1 millón de personas, ¿no?, que el problema para Polonia, donde no ha llegado prácticamente ninguno. Entonces, bueno, Alemania ha solicitado a la Comisión Europea que se establezca un sistema de cuotas para repartir esta carga y el gobierno polaco se opone a un sistema de cuotas, entre otras cosas porque argumentan, como nos explicó el representante polaco, que no quieren tener a nadie ahí a la fuerza, que ellos están dispuestos a recibir a los
migrantes que lleguen por su propia voluntad y no simplemente reubicados por alguna fórmula burocrática. Ahí tenemos una diferencia importante. Tampoco, por ejemplo, el problema de los refugiados ha sido tan grave en Francia, donde no han llegado tantos. Y lo que es interesante es que la embajadora francesa hizo más énfasis en resaltar las dificultades del conflicto en sí, así como el problema del terrorismo que este conflicto ha generado. Como sabemos, Francia ha vivido una serie de graves atentados en tiempos recientes, en gran medida vinculados al Estado Islámico, que justamente encontró un auge a raíz de que en el conflicto sirio encontró un espacio territorial en el cual asentarse. Así pues, esta conferencia nos permitió ver que aunque la Unión Europea en su conjunto y los países europeos sufren el problema y lo ven con lentes muy similares, no siempre es la misma intensidad del problema en todas las capitales, ¿no? Mientras que a lo mejor a Polonia le preocupa que le impongan una cuota de refugiados, a Alemania le preocupa cómo integrar a su población, a su economía, a pues, 1 millón nuevo de personas que viene llegando. A Francia le preocupa más el problema de seguridad, tanto sobre el terreno como en su propio territorio. Y me parece también que de esta conferencia se desprende que la posición de la Unión Europea en su conjunto tiene que ver, en primer lugar, con lidiar con la crisis humanitaria que el conflicto ha generado, que es una crisis muy grave, que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, una situación tan seria en la zona. También una visión de poder participar en la reconstrucción de Siria una vez que haya un acuerdo. La Unión Europea tiene esa experiencia por su participación en la pacificación de los Balcanes, particularmente en Bosnia. Y también la Unión Europea en su conjunto está preocupada por reforzar su frontera exterior para poder mantener justamente el espacio Schengen sin fronteras interiores. Y bueno, la verdad es que es un problema sumamente complejo que, como dijo la embajadora Bossier, es de una complejidad tal que no parece que vayamos a salir pronto de ella. Muchas gracias.